Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque os voy a ofrecer un tutorial, no sé si se va a estructurar en un vídeo o en varios vídeos, dependerá de la longitud del metraje al final. Un tutorial de cómo se fabrica detalladamente materiales, el método de fabricación, todo de esta herramienta que tenemos aquí, que es una ganzúa, mi ganzúa de discos de tracción trasera. Aquí la tenéis. Como veis tiene un palpador que es una chapa y la tracción la realizaríamos desde atrás. ¿Por qué estoy muy contento? Estoy muy contento porque es una herramienta hecha artesanalmente, 100%, porque funciona muy bien. Yo llevo ya meses probándola, estoy abriendo el sistema Abus Plus, diferentes modelos sin ningún tipo de problema, totalmente controlado. Es una herramienta que no es tan sencilla de hacer como otras de tracción frontal, pero no es tan difícil. Creo que está al alcance de cualquiera y creo que merece la pena. Es por eso que voy a explicar. Yo creo que de manera sencilla voy a intentar explicar la versión más sencilla de esta herramienta. Luego os podéis complicar con algunos materiales, lo explicaré todo en detalle más adelante, pero yo creo que está al alcance de cualquiera hacer esta herramienta y porque desde luego es muchísimo más barata que las herramientas comerciales de este tipo de tracción trasera, que hay muy pocas, la más famosa es la Silver Bullet en diferentes versiones, todas ellas carísimas, pueden alcanzar con envío y aduanas, dependiendo en qué lugar del planeta vivas, 400 euros o incluso más, está fuera del alcance totalmente para muchos ganzuadores como yo. Entonces, disponer de una herramienta razonablemente buena no va a alcanzar a la Silver Bullet en ningún aspecto, eso está claro, pero no lo pretende tampoco. Tener una herramienta que funcione con sistemas como el Abus Plus, que creo que es un muy buen sistema de seguridad y es una verdadera gozada abrirlo, pues creo que merece la pena contarlo, compartirlo y que los que queráis podáis hacer esta herramienta, que como veis aquí va muy suave, va muy bien. Vamos a explicar la versión más sencilla de esta, más fácil de hacer, y a partir de ahí con diferentes materiales os podéis complicar más si queréis, pero todas funcionan. Bien. Esta herramienta, como podéis ver aquí, ahora la desmontaremos y veremos cada una de las partes, cuáles son las partes clave y cuáles no. Consta de un tensor que manejamos desde aquí, que tiene además una graduación aquí. Esto es muy importante porque permite hacer las aperturas de manera controlada y cómoda, marca la diferencia conforme se van complicando los sistemas de cierre. Esto es muy importante, y tiene un mando que maneja aquí delante, ahí lo veis, esta chapa en un tubo, el palpador, y que podemos maniobrar con él fácilmente. Esta herramienta es la evolución de dos herramientas. Una de ellas es, la habéis podido ver en mis vídeos, una herramienta muy sencilla. Vamos a ver, aquí está. Una herramienta que fabriqué yo, aquí lo tenéis, un tubo con un palpador también, un tensor. No había referencia, aquí hay pintadas unas marcas para el vídeo, pero no sirven de referencia. Ergonómicamente esta herramienta no es cómoda y a la hora de manejarla dentro del bocallave estás perdido en gran parte de la apertura. Cuesta un esfuerzo muy grande maniobrar y saber dónde estamos. Esta sería una de las dos herramientas, y la otra herramienta sería esta de aquí, fantástica, impresionante herramienta que diseñó Das Severs con materiales muy sencillos. Esta es de tracción frontal, pero juntándolas, haciendo un mix, tomando como referencia estos materiales, algunos detalles importantísimos como la manera de sujetar el tensor trasero aquí con una pieza que veremos luego. Ese es un detalle fundamental y es 100% de mi amigo Das Severs. Aquí lo tenéis, tiene un canal de ganzuado deportivo impresionante, no dejéis de visitarlo.
tenéis un tutorial detallado de cómo se fabrica esta herramienta de tracción frontal, para mí insuperable, muy buena herramienta. No dejéis de visitarlo. Muchas gracias, Das. Pues juntando estos dos conceptos, todos estos materiales, surge esta herramienta. Bueno, ya tenemos la herramienta desmontada. Fijaros, hay 4 elementos principales. Uno sería el palpador, otro sería el tensor, otro el mango del palpador y otro la sujeción, el mango del tensor. La pieza más difícil de ejecutar es el palpador. Aquí está, es un tubo de acero muy fino, vamos a ver si enfoca, un tubo de acero muy fino con una chapa también muy fina soldada en la punta. Ahora veremos que no es tan difícil de conseguir. Y aquí tenemos una pieza de latón en la que está soldada el tubo también. Curiosamente, y contra lo que pueda parecer, lo más difícil de ejecutar no va a ser la punta, que es lo que nos preocupa al principio a todos. Lo más difícil de ejecutar va a ser esta pieza de latón, conseguir taladrar esta pieza de latón exactamente en el centro, con un agujero que vaya recto de lado a lado. Esa es la pieza clave de todo el montaje, en mi opinión, y es la que permite construir la herramienta y que funcione bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una herramienta formada por 4 elementos, 2 a 2, 2 serían estos de aquí y 2 serían estos de aquí. Aquí tenemos, vamos a ver si consigo meterlo, aquí tenemos un eje longitudinal de manejo. Esto de por sí ya podría funcionar como una herramienta, pero introducimos por mayor comodidad este mango que funciona con el palpador y este otro mango que funciona con el tensor. Al hacer eso, introducimos un segundo eje longitudinal de giro, y el problema suele ser que al intentar juntar los dos no coinciden. Intentar mecanizar los dos ejes de manera exacta para que al colocarlos los dos en línea vayan totalmente alineados y no haya fricciones es muy difícil. Es fácil de hacer con un torno, pero un torno es una herramienta cara, grande y que normalmente no tenemos en casa para poder ejecutarlo, con lo que la pieza clave pasa a ser esta, y tal y como lo he ejecutado yo, como veis es perfectamente posible conseguir tener los dos ejes, el de los dos mangos y el del palpador y el tensor, juntarlos y que todo funcione de manera suave. Este mango y los dos mangos los he hecho con aluminio que me envió Das Evers. Es un aluminio que tiene unas características concretas, y es que ya tal cual viene de fábrica encajan los tubos perfectamente. Eso es una gran ventaja. Para hacer esta herramienta es perfecto, porque esta herramienta realmente descansa sobre ese eje, el eje de los mangos, y entre tensor y palpador hay mucha holgura, no importa lo que suceda. Pero con estos ya es otro cantar. Aquí tenemos un eje, un tubo y una pieza que va dentro muy largos que marcan el movimiento totalmente. Es esto lo que tiene que ir suave. Entonces, yo he conseguido con estos materiales alinearlo todo, pero por simplificarlo, en el tutorial que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar unos materiales similares pero diferentes. Fijaros, aquí hay mucha más holgura. Voy a utilizar aluminio que tiene 1 milímetro de diferencia entre el diámetro interior y el diámetro exterior. Puede parecer que queda mucho más suelto, pero luego veremos que en el montaje total, con el otro eje mandando, queda suficientemente firme y funciona muy bien. ¿Cuál es la ventaja de este material respecto a este? Primero, que conseguimos alinear los dos ejes sin mayores problemas. A mí conseguir esto me costó muchas horas de lijado y de ajuste, muchas horas. Esto se consigue mucho más sencillo, mucho más rápido. Y sobre todo que estos materiales, estos dos tubos que encajan de fábrica, no son fáciles de conseguir. Hay un proveedor en eBay, pero tiene agotadas las existencias y muchos no vais a poder conseguir estos materiales. Pero estos dos tubos proceden de AliExpress. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo
a todos los materiales que utilizo en el montaje y son muy sencillos de conseguir en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja y es por eso que voy a utilizar estos materiales. Sería la versión más sencilla y si queréis complicaros podéis intentar conseguir estos otros y hacer una herramienta en la que los dos componentes, los dos conjuntos encajen muy bien. Pero al final yo creo que, bueno, depende de cada uno. Para una herramienta, para una primera herramienta no merece la pena. Yo creo que con estos otros tubos, son tubos como estos que tenemos aquí, tubos de aluminio de pared gruesa, que encajan perfecto. Vamos a ver, aquí lo tenéis. Hay 1 milímetro de holgura, cuando esté centrado quedará medio milímetro a cada lado. Puede parecer mucho, pero incluso le podemos colocar cinta de aluminio adhesiva en la punta si queremos reducir un poco la holgura y termina por funcionar muy bien. Una de las claves para conseguir que los dos conjuntos funcionen bien, en armonía, es la sujeción del tensor en la parte trasera. Esta sujeción se lleva a cabo aquí con esta pieza, es un tubo roscado al interior que introducimos aquí, pasamos el tensor. Ahora me va a ser muy difícil porque estoy mirando a través de la cámara, pero debería de ser sencillo. Y lo que hacemos es sujetar el tensor, la parte trasera, con 2 tornillos y esta pieza de aquí, vamos a ver si consigo meterlo. Vamos a ver. Ahí está, ahora lo he metido. Aquí está, no lo he apretado, voy a apretarlo de cualquier manera. Esta pieza aquí detrás tiene movimiento, tiene margen de movimiento. Fijaros, esta pieza aquí detrás se puede mover de lado a lado. Eso hace que los dos conjuntos tengan capacidad para moverse entre sí y podamos alinearlos los dos con un roce mínimo. Esta holgura no influye a la hora de ganzuar porque este es el tensor, simplemente hacemos tensión en él y sí que nos permite adaptarnos para que los dos conjuntos fluyan y no se provoquen roces, que es lo difícil en esta herramienta. Materiales, los que habéis visto, esos tubos para hacer el tensor, ya lo conocéis todos. Estos inyectores también de AliExpress a los que hay que dar forma, no es algo complicado, se puede hacer con herramientas sencillas como limas. Este tubo de acero, yo he utilizado 2 tipos de tubos, unos que conseguí en eBay, que me quedan 2 nada más, que tiene 2,10 milímetros exterior, pero tenemos estos otros tubos que son de AliExpress, muy similares, que tienen 2 milímetros exterior y funcionan igualmente bien. Vamos a verlo. Este es el inyector. Lo hago todo a través de la cámara y es mucho más difícil. Funcionan muy bien, están sin lijar. Esta punta es un corte que no es limpio, por eso lo oís que suena, pero funcionan muy bien. Son materiales que se consiguen en AliExpress de manera fácil. Y luego para la punta utilizo una chapa. Esta chapa es un acero para hacer ganzúas caseras. Podéis utilizar prácticamente cualquier acero. Esta tiene 0,6 milímetros de espesor. Os digo cualquier acero porque cuando hagamos la soldadura lo vamos a calentar a rojo vivo y va a perder sus características de templado, o sea que no nos debemos de complicar mucho la vida. Luego veréis cómo lo hacemos. Conseguimos una chapa de este estilo con un agujero del diámetro adecuado y insertamos el tubo, que queda muy bien sujeto. Ahí le he hecho que sobresalga un poco y se realizan 2 soldaduras. Una soldadura sería aquí en la punta, la realizamos desde este lado, lo veréis luego. Soldadura de plata, no es tan difícil de hacer como pudiera parecer, y el elemento principal, que sería el soplete, puede ser cualquier soplete de fontanero, un soplete sencillo, no tiene que tener unas características demasiado sofisticadas. Y la otra soldadura sería aquí, que esta es muy sencilla, muy sencilla de hacer, la puede hacer cualquiera sin problema. Esta pues
algo más difícil, podemos fallar una vez, se repite y ya está, pero esta es muy sencilla de hacer. La pieza más difícil de conseguir sería esta, sería taladrar una pieza de latón por el centro, como esta que tengo aquí, es una pieza de latón. Luego vamos a ver cómo se hace, conseguir taladrar en recto, esto es lo más difícil. Si conseguimos hacer esto, tenemos la herramienta. Luego tenemos los mangos, aquí tenéis el mango del palpador. Veremos cómo se hace este rebaje, cómo hago las marcas. No tiene dificultad ninguna, simplemente paciencia. Y este es el mango del tensor, que puede tener algo más de trabajo, pero es sencillo de hacer. Hay que hacer un taladro, tiene que ser, tenemos que prestarle atención para que esté centrado, pero no es complicado. Se compone en realidad de dos piezas, un tubo más fino y un tubo más grueso. Les haremos encajar y luego ya depende de cada uno la paciencia para realizar estas marcas. No pretenden ser unas marcas perfectas, exactas, como pueda tener la Silver Bullet. No pretendo saber que cada disco está en una línea exacto. No, habrá discos que caigan en medio y discos que caigan en una línea, pero nos permite tener una idea bastante clara de si estamos al final, al principio, y sobre todo cuando estamos ganzuando es muy importante en modelos ya sofisticados ver la holgura entre las dos líneas, la holgura que nos da la puerta. Esto podría ser una puerta falsa y sin embargo esta podría ser una puerta verdadera que tiene mucho más recorrido. Enseguida cogemos una idea de cuándo es una puerta falsa y cuándo una verdadera, y eso nos ayuda muchísimo en la apertura. Sin ser una graduación exacta, ni muchísimo menos, no lo pretende, es muy útil. Aquí tengo una versión de la misma herramienta para el modelo Abloy Classic, y también tiene su graduación que podéis ver ahí. Hay veces que sale mejor, veces que sale peor. Todo esto está hecho con lima, midiendo y limando, pintando el interior con un rotulador y luego lijando la superficie para que quede fina. Como veis es exactamente el mismo sistema, la misma filosofía, y funciona perfectamente. Podéis hacer diferentes herramientas para diferentes sistemas. Esto de aquí son solo dos piezas que a mí me resultan muy cómodas para colocar en los laterales del tensor y sujetar, hacer tensión más cómodamente, pero ya es cuestión de cada uno, son prescindibles. Como veis son unas varillas roscadas y un tubo retráctil, no tiene ningún misterio. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver pieza a pieza, en las 4 piezas, cómo se fabrica y los materiales que utilizamos, cómo lo hacemos en definitiva. Nos vemos en un momento.